Bueno, pues sí, pues creo que lo que voy a hacer va a ser una serie de vídeos en los que me sirve a mí para estudiar y a ti para aquellas cosas que todavía no te hayas leído. Y en este primer lugar yo creo que en el ECOE puede entrar la interpretación de espirometría, que yo no sé si se dio en Neumo, tanto en la clase 1 como en la 2, pero yo creo que es una cosa bastante susceptible de entrar y bueno, creo que he encontrado la manera de explicarlo de una manera bastante sencilla. Entonces, pues ahí va. Lo primero en lo que nos tendríamos que fijar en una espirometría sería en las dos curvas que hay. Entonces existen dos tipos de curva. Tenemos una curva que sería una curva volumen-tiempo, que es esta de aquí, y tenemos una curva que es la de flujo-volumen, que es esta otra de aquí. Entonces la de volumen-tiempo se entiende bastante bien porque simplemente la persona empieza a soplar y entonces pues la máquina va analizando cuánto aire va sacando de los pulmones a lo largo del tiempo. Lo que se ve aquí se puede sacar el Feb1, ¿vale? Que es la cantidad de aire que se saca en el primer segundo y que pues en este caso sería unos 3 litros. Y luego se puede ver que hay una fase de meseta, ¿vale? En la cual pues después de que pase un cierto tiempo ya no se puede sacar más aire porque ya se ha llegado al máximo que contiene los pulmones. Y luego por otra parte tenemos la gráfica flujo-volumen. En esta gráfica lo que tenemos es un poquito menos intuitiva, vemos la velocidad a la que sale el aire conforme conforme va saliendo el volumen. Es decir, por ejemplo, al principio cuando tenemos mucho aire en los pulmones, el flujo sale muy rápido, pero llega un momento en el que ya el aire poco a poco pues, se va agotando, entonces el flujo cada vez es más lento. ¿Vale? Eso explicaría. Entonces, ¿cómo varían la morfología de estas curvas? Lo vamos a ver luego con una serie de ejemplos. Y luego, por otra parte, lo que te quiero comentar es los tres valores en los que hay que fijarse en el registro de una espirometría, que son principalmente los que nos van a decir si una espirometría es normal, obstructiva, restrictiva o mixta. Entonces, el primer parámetro en el que nos tenemos que fijar es el parámetro del cociente Feb1 partido por FVC, ¿vale? Este, si es menor de 70, del 70% del observado, te está diciendo que estamos ante un patrón de tipo obstructivo. Entonces, se me ha ido. Obstructivo. Entonces, otro segundo parámetro que tenemos que ver es el Feb1 y otro tercer parámetro que tenemos que ver es la capacidad vital forzada. Entonces, estos son patológicos cuando es menos del 80% del teórico. ¿Vale? Esto igual, el FVC va a ser patológico cuando es menos del 80% del teórico. Entonces, ¿qué te va a indicar cada uno? Bueno, el FVC te va a indicar hasta qué punto un trastorno es restrictivo, ¿vale? Cuando tenemos un FVC por debajo del 80% estamos ante un trastorno restrictivo, de tal manera que podemos tener que si el Feb1 partido por FVC es menor del 70%, tenemos un trastorno obstructivo, y si tuviésemos el FVC menor del 80% también sería un fenómeno restrictivo, estaríamos ante una entidad que sería mixta, ¿no? Pero puede ser que solamente sea restrictiva o que solamente sea obstructivo. Y en el caso de que sea obstructivo, miraríamos el Feb1, ¿vale? Que nos va a indicar el grado de obstrucción. Entonces, ¿cómo diseñamos el algoritmo para ver si un paciente tiene un determinado trastorno? Pues lo primero que miramos es el Feb1 partido por el FVC. Entonces vamos a mirar si es menor de 70, estaríamos ante un trastorno que es de tipo obstructivo. Si estamos ante un cociente que se sitúa por encima del 70%, pues diríamos que desde luego no nos encontramos ante una obstrucción. Después, por ejemplo, en el caso de que tengamos un patrón no obstructivo, vamos a averiguar entonces cómo es la capacidad vital forzada para saber si tenemos un grado de restricción o no. Entonces, si esto fuera menor del 80%, estaríamos ante un fenómeno de restricción. ¿Vale? Y si por otra parte estuviéramos ante más de un 80%, pues la espirometría sería normal. Por otra parte, cuando vemos que tenemos un Feb1 sobre un FVC que es obstructivo, pues también miraríamos el FVC, ¿vale? Y determinaríamos si es restrictivo o no restrictivo, ¿vale? Pero fundamentalmente nos vamos a fijar en el Feb1, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el Feb1 nos va a indicar el grado de severidad de esa obstrucción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si está entre el 70 y el 60%, sería una obstrucción leve. Si está entre el 60 y el 50, sería moderada. Si está entre el 50 y el 35,
sería grave, y si está por debajo del 35 sería muy grave. Ahora vamos a ver la morfología de las distintas curvas. Entonces, esto yo creo que es menos importante que las propias cifras, ¿vale? Pero bueno, que sepas que simplemente en un fenómeno de tipo obstructivo lo que vamos a tener va a ser en la curva volumen-tiempo que sale un volumen menor, ¿vale? Al que saldría con una reducción del Feb1, como sabemos. Y por otra parte, en el obstructivo lo que fundamentalmente se afectaría sería esta curva, y en el restrictivo lo que fundamentalmente salta más a la vista que se modifica es la curva de flujo-volumen, ¿vale? Pero bueno, ya te digo que esto me parece un poquito más, porque por ejemplo aquí tenemos un pico menor y tal, pero yo me quedaría fundamentalmente con las cifras que te he dicho. Entonces ahora esto lo vamos a ver en un paciente, ¿vale? Esto es un caso clínico que he sacado de un vídeo que tienen los de una sociedad gallega de atención primaria colgado, y es un caso clínico. Entonces vamos a ver qué podría tener este paciente. Entonces fundamentalmente lo que tenemos que ver antes de una espirometría es ver que está bien hecha, ¿no? Porque si por ejemplo la curva terminara aquí, pues diríamos esto no vale porque solamente hay 8 segundos y no hay un registro continuo, ¿no? Entonces bueno, lo que vemos es básicamente una persona que pues fundamentalmente tiene un Feb1 que debe ser como el de unos 3 litros, ¿no? Aproximadamente. Y tiene esta determinada curva de flujo-volumen, ¿no? Pues aparecen unas morfologías normales, no hay una cosa que no parece que sea así, ¿no? Ni parece que haya como una tos, ni nada de esto. O sea, fundamentalmente son unas curvas que, bueno, yo no voy a interpretar porque a mí interpretar las curvas yo no sé. Yo sé interpretar las cifras. Entonces vamos a ir a las cifras y nos vamos a fijar, en primer lugar, en lo que nos teníamos que fijar. Entonces, ¿de qué nos teníamos que fijar en primer lugar en una espirometría? En el cociente Feb1 partido por FVC. Y vemos que es de 62. Entonces, como es 62, es menor de un 70%. Al ser menor de un 70%, ¿qué quiere decir? Pues como es menor de un 70%, ya tenemos que esta persona tiene un fenómeno obstructivo. Vale, muy bien. Entonces, ahora acto seguido nos vamos a fijar en el FVC y en el Feb1. Entonces, el FVC vemos que es del 93%. Y sabemos que los valores tanto del FVC como del Feb-1 solamente son significativos cuando es menos del 80%. Por lo tanto, si tiene bien el FVC, ¿no? Como el FVC es mayor del 80%, este hombre no tiene ningún tipo de restricción. Vale. Y ya por último nos vamos a fijar en el Feb1. Entonces vemos que el Feb1 es un Feb1 que es menor del 80%. Entonces vemos que el Feb1 es menor del 80%, pero como está en ese primer grupo que está entre el 80 y el 60, pues diríamos que tiene una obstrucción leve moderada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues simplemente diríamos eso, que es una persona que tiene un fenómeno obstructivo que es leve moderado. Porque ahora que me acuerdo, yo creo que los estadios van de 80 a 70, de 70 a 60, de 60 a 50, de 50 a 35 y por debajo de 35. Esto era lo muy grave, grave, moderado, y esto no sé cómo se llama, si leve y levísimo, no lo sé, pero vamos, que simplemente es eso. ¿Vale? Y bueno, pues ya está. Yo creo que con esto queda bastante claro.